Hola a todos y bienvenidos a este canal donde hablo de casos reales. Mi nombre es Marta y antes de empezar os pido que os suscribáis y que activéis la campanita para que YouTube os avise cada vez que suba contenido. Y si lo que cuento os parece interesante, dejadme un bonito like porque no sabéis lo mucho que me estaríais apoyando con este gesto. Bueno, pues tal y como pone en el título del vídeo, hoy voy a hablar de 3 casos de personas desaparecidas que consiguieron encontrar años después. Así que dicho esto, no me enrollo más y empezamos. Wendy Von Huben, de 16 años, creció en Kankakee, Illinois. En 1995, ella y sus padres se mudaron a Woodstock, a unos 160 kilómetros al norte. La adolescente no se adaptó bien a su nueva ciudad ni a su nueva escuela. En diciembre de 1996 comenzó a salir con Jesse Howell, un chico de 19 años con un pasado un tanto oscuro que recientemente se había independizado. El 22 de febrero de 1997, Wendy le dijo a sus padres que se quedaba a dormir en la casa de una amiga, pero en realidad se escapó con Jesse después de que éste le prometiera recorrer el país en coche. Sus padres denunciaron su desaparición al día siguiente y ahí fue cuando se enteraron de que llevaba una semana sin acudir a la escuela. Wendy y Jesse emprendieron un viaje junto a otra pareja de amigos que tenía coche. Se detuvieron en diferentes estados hasta que terminaron en Brayton, Florida, donde se separaron de la otra pareja. Y es que al parecer Jesse y Wendy discutían tanto que terminaron cansando a sus amigos, así que estos decidieron continuar sin ellos. Allí se quedaron sin dinero y comenzaron a vivir debajo de un puente cerca de Day City. Finalmente, el 19 de marzo, Wendy llamó a sus padres desde un refugio para personas sin hogar en Brayton. En esa llamada les pidió $200 para pagar un billete de autobús de vuelta a casa, algo que sus padres hicieron a través de Western Union para que los chicos pudieran regresar tranquilamente a su hogar. El 21 de marzo, Jesse llamó a sus padres desde una parada de camiones cercana para decirles que estaba de camino, pero el tiempo pasaba y los chicos seguían sin regresar a casa. El 23 de marzo de 1997, el cuerpo de Jesse fue descubierto cerca de las vías del tren en el condado de Marion, Florida. Al parecer, alguien le había quitado la vida a golpes. Aún tenía dinero en el bolsillo y había un cigarrillo a medio fumar en el suelo. El chico había sido golpeado por la espalda y no había evidencias de lucha. También parecía que lo habían arrastrado hasta el lugar donde fue encontrado. En su chaqueta hallaron un resguardo de Western Union a nombre de Wendy. Por lo demás, no había ni rastro de la chica. En los días posteriores, los padres y la policía distribuyeron miles de carteles con la cara y la descripción de Wendy. Debido a esto hubo varios avistamientos de ella, pero la mayoría no fueron concluyentes. Finalmente surgió un dato intrigante por parte de 2 hombres sin hogar que estaban cerca de Jacksonville. Dijeron que a finales de marzo habían visto a una persona que se parecía a Wendy pasear por la ciudad con un hombre llamado Bob. Más tarde, la policía lo identificó como Bobby Ray Taylor, un pasajero de ferrocarril. Los testigos señalaron que le faltaba una pierna y que tenía una lágrima tatuada debajo de un ojo. Cuando dieron con él y tras varias horas de interrogatorio, decidieron dejarle libre y sin cargos por no encontrar nada sospechoso. Varias semanas después, el 4 de junio, los padres de Wendy recibieron una llamada, pero cuando contestaron, inmediatamente la persona que estaba al otro lado colgó el teléfono. Unos minutos después volvieron a recibir otra llamada donde alguien dijo «Soy yo, Wendy». Después colgó. A las 8 de la noche se cree que Wendy volvió a llamar y le dijo a su padre que estaba en una gasolinera de Kankakee.
En la conversación también le dijo que llamaba desde un teléfono público que no tenía número para devolver la llamada. Sin embargo, la conversación fue tan corta que su padre no estaba seguro de si era su hija. La policía pudo rastrear el teléfono público hasta un Philips 66 en Indiana Street. Cuando revisaron las cámaras de seguridad de la estación, vieron a un adolescente que coincidía con la descripción de Wendy. Cuando sus padres vieron estas imágenes, pensaron que era ella y la policía estimó que se filmó a los pocos minutos de las llamadas telefónicas. Sin embargo, la posibilidad de que se tratara de Wendy comenzó a perder credibilidad cuando la policía citó los registros telefónicos. Ahí descubrieron que las presuntas llamadas de Wendy se hicieron desde una estación de servicio diferente que estaba a 2 millas de distancia. Esto llevó a la policía a sospechar que las llamadas podrían haber sido una broma cruel. Los años pasaron sin noticias sobre el paradero de Wendy, hasta que en julio del 2000, Ángel Reséndiz, más conocido como el asesino del ferrocarril, confesó que le había quitado la vida a ella y a Jessie. Este hombre había sido detenido por el asesinato de al menos 9 personas y lo que tenían en común todas ellas eran las vías del tren, ya que Reséndiz viajaba en dicho medio de transporte y en cada parada cometía un crimen. Reséndiz afirmó que se encontró con la pareja mientras viajaban en tren y cuando se bajaron en una de las estaciones golpeó a Jessie en la cabeza y estranguló a Wendy 8 horas después. Tras esta confesión, llevó a la policía hasta los restos de Wendy, que estaba a 15 millas del lugar donde se encontró a Jessie. El ADN y las joyas que estaban junto a los restos confirmaron la identidad de la joven. Finalmente, Ángel Reséndiz fue ejecutado el 27 de junio de 2006. El 29 de mayo de 1971, varios estudiantes universitarios de Dakota del Sur decidieron hacer una fiesta para celebrar que las clases habían finalizado. Pamela Jackson y Cheryl Miller, de 17 años, formaban parte de este grupo y tenían pensado acudir con sus compañeros de clase. Ese sábado, las dos amigas subieron al coche de Cheryl, un Studebaker Lark color crema de 1960. Primero fueron a la iglesia y después pararon para visitar a la abuela de Cheryl que estaba en el hospital. Terminado el recorrido, se encontraron con algunos compañeros para ir todos juntos hacia el lugar de la fiesta. Las dos chicas le siguieron en coche, sin embargo los chicos se confundieron y se saltaron por error la salida del lugar. Cuando dieron la vuelta no vieron el coche en el que iban las dos jóvenes. En ese momento pensaron que quizás se habían detenido en otro lugar para hacer algo y no le dieron importancia, así que llegaron a la fiesta sin ellas. Pero las horas iban pasando y las jóvenes seguían sin aparecer, así que empezaron a preocuparse. Su familia denunció la desaparición a la policía. La idea de que hubiesen decidido huir juntas era poco probable, ya que no tenían motivos para ello y menos en ese momento. Los agentes llegaron incluso a barajar la posibilidad de que estaban en California con una comuna hippie. Durante las semanas siguientes, tanto las fuerzas del orden como voluntarios estuvieron buscándolas en pozos, carreteras circundantes e incluso los alrededores del río Missouri. Pero todos estos esfuerzos no les condujeron a nada y el misterio por su desaparición se mantuvo durante décadas. En 2007, un hombre llamado David Licken, que estaba cumpliendo condena por abuso y secuestro, fue acusado de haberle quitado la vida a Pamela y a Cheryl. Parece ser que un compañero de celda dijo que David le había confesado los dos crímenes. Sin embargo, el recluso que inculpó a David dijo que había mentido, así que los cargos fueron retirados. El 23 de septiembre de 2013, el caso dio un giro radical cuando un pescador que estaba en el arroyo de Brule Creek, en Dakota del Sur, vio dos ruedas que sobresalían del agua. En ese momento, el nivel del agua era más bajo debido a la sequía, lo que hizo que el coche fuese visto desde la superficie. El hombre avisó a las autoridades que inmediatamente se presentaron en el lugar.
Cuando retiraron el vehículo que estaba lleno de barro, vieron que en los asientos delanteros estaban los esqueletos de 2 personas. Gracias al ADN pudieron confirmar que se trataba de Pamela Jackson y Cheryl Miller, las 2 jóvenes que llevaban 42 años desaparecidas. Según el análisis del vehículo, cuando este cayó al agua estaba con la tercera marcha puesta y las luces encendidas. Los investigadores también recuperaron el bolso de Cheryl que contenía su licencia de conducir, fotos y apuntes de sus clases. Con todas las pruebas que lograron recopilar, los agentes llegaron a la conclusión de que ese 29 de mayo de 1971 las 2 chicas sufrieron un accidente de coche. Hay que decir que el padre de Pamela falleció con 102 años, 5 días antes de que encontraran el cuerpo de su hija. Tristemente, nunca se enteró de lo que le había sucedido. Lucy Ann Carvel nació el 14 de octubre de 1935 en Skagway, Alaska, y se sabe que en 1943 estuvo viviendo en Yukon, un territorio situado entre Canadá y Alaska. En 1954 se casó con Marvin Johnson y al poco tiempo la pareja se instaló en Surrey, en la Columbia Británica de Canadá. Lucy trabajó en un hospital durante un tiempo, mientras que Marvin se ganaba la vida como remolcador. Parece ser que este hombre tenía mal genio y le gustaba mucho beber. Aún así, la pareja dio pronto la bienvenida a sus 2 hijos, Daniel y Linda. Un vecino vio por última vez a Lucy en septiembre de 1961 y fue a partir de aquí cuando su rastro se perdió. Curiosamente, Marvin no denunció su desaparición hasta el 14 de mayo de 1965. Cuando la policía se enteró por el vecino de que Lucy no había sido vista en años, decidieron interrogar a Marvin, quien admitió que llevaba casi 4 años sin saber nada de su esposa. Al principio la policía sospechó que el hombre le había quitado la vida, porque además los vecinos informaron que habían visto a Marvin cavando en su patio trasero, supuestamente para buscar un tanque séptico. Los agentes registraron dicho patio, pero no encontraron nada y nunca pudieron reunir pruebas suficientes para acusar al hombre de un delito. Años después tomaron ADN de los hijos de la pareja y lo fueron comparando de manera periódica con cuerpos no identificados, pero nunca hubo coincidencias. Después de la desaparición de su esposa, Marvin se volvió a casar y no permitía que sus hijos hablaran de Lucy. Lamentablemente, su hijo Daniel perdió la vida cuando era tan solo un adolescente. Linda tenía unos 7 años cuando su madre desapareció. Cuando fue adulta se casó, tuvo hijos y siempre vivió con la idea de que su madre estaba muerta. De Marvin se sabe que falleció en la década de los 90. En 2013, la desaparición de Lucy era uno de los casos sin resolver más antiguos de la policía de Canadá. Ese mismo año presentaron el caso de Lucy en una serie llamada Desaparecido del Mes, con la esperanza de obtener nueva información. Después de la emisión, Linda, que ya tenía 50 años, decidió hacer algo por su cuenta. Como sabía que su madre era de Alaska, publicó un anuncio en Yukon News. En él puso el nombre de Lucy, fecha y lugar de nacimiento, así como los nombres de sus padres. Hay que decir que Linda no tuvo que esperar mucho para recibir noticias. Un par de semanas después recibió una llamada de una mujer de Yukon que le dijo que creía que su madre era también la suya. Linda se quedó en shock, no solo por descubrir que su progenitora seguía con vida, sino porque ella tenía otros 3 hijos y una hija. Semanas después voló desde Vancouver hasta Yukon para reencontrarse con su madre. Cuando le preguntó por qué había desaparecido, la mujer le dijo que Marvin, su padre, era abusivo y la engañaba con frecuencia. Ella intentó llevarse a sus hijos, pero Marvin se negó. Al principio fue un poco escéptica con la historia de su madre, pero al final acabó creyéndola.
tanto que Linda consideró trasladarse a Yukon con sus hijos para vivir cerca de ella.